Ficción Marciana presenta La Tempestad, un relato original de Alex M. Saponi. Conocí a Martín tras el abordaje al Santa Carmela de hace 5 meses. Pero, qué desconsiderado soy. Antes de comenzar mi relato, debería presentarme a todos ustedes. Mi nombre es John Davis. Soy pirata y pertenezco a la tripulación del Azote de Su Majestad. Nuestro capitán es el infame Jason Ryder, un suboficial del ejército inglés, licenciado con deshonor, que se dedica al pillaje, tras haber conseguido su patente de corso de manos de la reina Isabel I. Nuestros principales objetivos han sido barcos españoles procedentes de las Américas, y precisamente en el ataque a uno de ellos comienza mi relato de sufrimiento y dolor. Martín me sorprendió nada más verlo. A pesar de su ascendencia española, parecía tener rasgos propios de nuestras amadas Islas Británicas. Tan inglés me llegó a parecer que lo noté clavado a mi hermano Robert, fallecido hace años por las terribles fiebres hemorrágicas que padeció nuestra King's Worth natal, y al que siempre le tuve un enorme cariño. Tal era su parecido con mi amado hermano que me pareció inconcebible verlo morir. Era como volver a sufrir de nuevo su pérdida, pero esta vez estaba en mi mano evitarlo. El Santa Carmela, navío español que acabábamos de abordar, estaba hundiéndose sin remedio. Los pocos supervivientes iban a ser asesinados, porque el capitán Ryder jamás hacía prisioneros. Y cuando había alguna mujer entre el pasaje, ésta sufría un destino peor que la muerte. Los pocos españoles que quedaban suplicaban por su vida, llorando y prometiendo un jugoso rescate si su vida era perdonada. Martín permaneció impasible y, a pesar de su juventud, demostró más agallas que todo aquel puñado de hombres juntos. El ajusticiamiento comenzó poco después de terminar el saqueo del Santa Carmela. Los hombres fueron colocados de rodillas, con el pecho apoyado en la barandilla del azote. Un enorme negro llamado Bardés sonreía portando un enorme alfanje. Se deleitaba en aquellos momentos. «Ahora, caballeros», comenzó a decir de forma solemne el capitán Ryder, «me agradeceréis que nos dejara vuestra suerte en la Santa Carmela, porque esto es lo que os habría pasado». Bardés se acercó al primero de los españoles y de un corte limpio le seccionó la garganta y, tras un estertor, se desplomó sin vida. La sangre chorreante comenzó a caer al mar, donde a los pocos segundos comenzaron a verse algunas aletas. Bardés dio una patada al cadáver del marino, y tras su caída hubo un enorme remolino de aletas feroces en busca de un pedazo de la jugosa carne. Ya lo habéis visto, nobles caballeros. Yo no os deseo ningún mal, así que os doy a elegir. ¿Preferís el baño vivos o muertos? El infame capitán se reía, mientras todos los españoles ahora rogaban por ser asesinados cruelmente. Y cuanto antes mejor. Ninguno deseaba arriesgarse a ser arrojado al mar vivo, para disfrute de piratas y tiburones.
Solo Martín permaneció callado, impasible, resignado a su destino, por terrible que fuese. Comenzó la cruel matanza de Bardés, único encargado de tan terrible tarea. Era su labor en nuestro barco, una labor con la que se deleitaba: el asesinato de los prisioneros. Su antigua vida como esclavo le hizo acumular mucho odio hacia el hombre blanco, un odio que satisfacía con aquellas matanzas. Poco a poco, Bardés se fue acercando a Martín, que parecía ajeno a todo, mirando al horizonte, como si la misma muerte le estuviese contemplando, hipnóticamente, con sus brazos abiertos. Justo cuando llegó a su altura, me interpuse entre él y Bardés, y le dije con voz tranquila: Bardés, no mates a este todavía. No lo hagas hasta que el capitán te lo ordene. Bardés me miró extrañado, pero no reaccionó agresivamente. Simplemente me sonrió, enseñando su blanca dentadura de marfil, y continuó con su matanza. Una vez terminada, se situó junto a Martín y permaneció impávido, con sus brazos cruzados, mostrando su cimitarra, en espera de órdenes. «Pido la palabra, capitán», dije de improviso. Todas las miradas confluyeron en mí. Vaya, si es John Davis. ¿Qué tripas se te... Oh, perdón por mis modales. ¿En qué puedo ayudarle, noble caballero Davis? Hizo una ridícula reverencia mientras decía esas últimas palabras. Era evidente que lo había contrariado. Había puesto su autoridad en entredicho públicamente. Si no medía bien mis siguientes palabras, sufriría el mismo destino que los marinos españoles, pero sin antes recibir el golpe misericordioso de Bardés. «Gracias por atender mi petición, capitán. Llevamos varios días de travesía, y bastantes más nos quedan hasta llegar a puerto seguro. Nuestros hombres están cansados de limpiar, cocinar, cargar, y veo de justicia que alguno de esos perros españoles que hemos capturado nos ayude con esas fatigosas tareas. ¿Y quién mejor que ese muchacho? Con un poco de comida y agua invertida conseguiremos muchos beneficios». ¿Beneficios? El capitán ya dudaba de la conveniencia de matar a Martín. «Claro, mi capitán, cierto es que no obtendremos ningún beneficio económico de este muchacho, pero nos librará de las innumerables engorrosas tareas que este viaje nos aporta. Seguro que nuestra tripulación no echará de menos hacer de comer, cargar las mercancías o fregar la cubierta. ¿Verdad, muchachos?». Ninguno de los tripulantes deseaba realizar según qué tareas, y el librarse de las mismas les enfervorizaba. El capitán Ryder se vio abrumado por la respuesta, y no tuvo otra opción. Bien, bien. ¿Muchachos? ¡Muchachos! ¡Ya tenemos sirvienta! Los gritos enfervorecidos de la tripulación atronaron el ancho mar. La fiesta de esa misma noche iba a ser apoteósica. El capitán, tras sumergirse entre los piratas enfervorecidos, llegó a mi altura, me abrazó y me susurró al oído: Si vuelves a cuestionar alguna de mis órdenes, querido John, te arrancaré los pulmones. Los días siguientes fueron tranquilos. El tiempo fue benévolo con nuestro navío e incluso tuvimos viento a favor. Martín asumió con resignación su destino y fue obligado a realizar todo tipo de tareas hasta que quedaba totalmente exhausto. Así todos los días. Si no le hubiese proporcionado algo de ron y de comida decente, habría muerto en pocos días también. Me sorprendió gratamente que hablase nuestro idioma. Al parecer, un abuelo suyo
era de nuestras islas y le enseñó el inglés. Le disuadí de que contase esos datos al capitán. Es posible que al enterarse de esa circunstancia lo considerase un problema y lo pasara por la quilla. Poco a poco fuimos entablando una amistad sincera. Solo podía hablar conmigo, ya que el resto de la tripulación suponía que solo hablaba español, y les gustaba mofarse de ello, riéndose en su cara, pensando que aquel muchacho no entendía nada. Mis visitas furtivas para proporcionarle comida y bebida terminaban en largos ratos de charlas escondidas, donde nos contábamos nuestras vidas y aventuras. Nuestro destino era Hope Bay, en la isla de Jamaica, uno de los pocos puertos seguros donde nuestro azote de su majestad podría atracar de forma segura. Antes siquiera de divisar la isla, un barco con bandera amiga se nos cruzó. Tras ponerse a nuestra altura, un bote partió hacia nuestro barco. Sus tripulantes venían con noticias nada positivas. Hope Bay estaba bajo asedio español y las aguas cercanas estaban infestadas de navíos españoles, procedentes de Santiago de Cuba. Es por ello que debíamos buscar un puerto más seguro hacia el sur, así que desviamos nuestro rumbo hacia la bahía de Bowden, un lugar seguro si éramos capaces de esquivar sus enormes bancos de arena. Y ahí comenzó nuestro martirio. Contábamos con bastantes provisiones, las nuestras y las del Santa Carmela, para alargar la travesía. Así que el hambre o la sed fue el menor de nuestros problemas. 3 días después de la recepción de noticias, el clima cambió radicalmente. Nos vimos sumergidos en la mayor tormenta que jamás vimos ninguno de los tripulantes del azote. El barco se balanceó de forma violenta por el viento y el fuerte oleaje. La tripulación poco podía hacer excepto amarrarse a alguna parte del barco para no caer al agua, cosa que no todos consiguieron. Cuando el barco se balanceaba, el agua llegaba a cubrir el trinquete y parecía que íbamos a caer en picado, hundiéndonos irremediablemente. Pero tras el golpe del azote, la popa recuperaba su fuerza y el barco caía de culo inundando el castillete. Y así una y otra vez. El diablo debía estar riéndose a mandíbula batiente con tan cómicos movimientos del barco. A pesar de haber arriado las velas, la tragedia no tardó en suceder. Primero se rompió el bauprés, por lo que perdimos una de las velas. Le siguió el trinquete y más tarde el palo mayor. El pánico se había apoderado de toda la tripulación. Tras unas cuantas horas de angustia, donde Dios y perdón fueron las 2 palabras más pronunciadas, el temporal amainó y poco a poco recuperamos la estabilidad. Tras unos arreglos de emergencia, el azote pudo permanecer a flote. Nuestro navío estaba completamente destrozado y permanecíamos a la deriva. La pérdida de la mitad de los hombres también sumía a la tripulación en la depresión. Faltaban pocas horas para la noche cuando el capitán tomó la palabra. Camaradas, hemos sufrido enormes pérdidas. Algunos de nuestros compañeros y amigos yacen ahora en el fondo del mar, pero el azote es un barco fuerte. Mañana improvisaremos un velamen y navegaremos hacia la isla de Jamaica. He consultado las cartas y estamos muy cerca. Os prometo que en unos días estaremos en puerto seguro y os prometo también que vuestra paga será doble. Es lo menos que os merecéis por haber sufrido tanto. Los marineros vitorearon enfervorecidamente al capitán, que se regodeaba de la admiración que despertaba. Y ahora, terminad los últimos arreglos e id a dormir en la bodega. La tempestad ha pasado y nadie se merece dormir al raso esta noche. Bardés, Smith y yo mismo haremos las guardias nocturnas. Descansad, hermanos míos. Mañana nos espera un día de mucho trabajo.
La mañana trajo la sorpresa, y todo fue a peor. El infame capitán Ryder, los botes, el botín de la Santa Carmela y parte de la tripulación, incluidos Bardés y Smith, se habían esfumado. Solo nos quedaba parte de las provisiones y un azote destrozado por la tormenta anterior. Un buen capitán jamás abandonó su barco, pero el infame Jason Ryder era cualquier cosa menos un buen capitán. La primera reacción fue la ira, y después la tristeza y la depresión. Así permanecimos un día completo, paseando por cubierta como zombis haitianos, sin apenas probar bocado. Prácticamente no nos dirigimos la palabra entre nosotros, y Martín no apareció en todo el día por el barco. Quizá se hubiese marchado con el capitán y sus fieles, pero yo estaba seguro de que no se había marchado sin mí, no al menos por voluntad propia. Al día siguiente, los que quedábamos estuvimos horas discutiendo nuestras posibilidades, que, ciertamente, no eran demasiadas. Se decidió que debíamos mantener un fuego en cubierta, con la esperanza de que algún barco viese nuestro humo y se acercase a ver qué pasaba. Ya nos daba igual si nos veían franceses, holandeses o incluso españoles. Esa misma tarde, el destino nos quiso jugar una penúltima mala pasada. Fuimos directos a otra tormenta, y esta vez sin remedio. El azote no podía ser gobernado, ya que el timón estaba roto. La idea del fuego no iba a servir de nada, y todos rezamos para que esa no fuera la última noche. Al llegar la tarde, y cerca de las últimas horas de luz, la tormenta nos engulló totalmente. La lluvia y el viento movieron el barco como si fuese de papel. Las vías de agua se fueron sucediendo y desistimos de intentar taponarlas. Suponía un gran riesgo y las posibilidades de éxito eran escasas. Estaba claro que eran nuestras últimas horas en este trágico mundo. Algunos usaron sus pistolas para acabar con sus vidas. Otros se enfrascaron en peleas a cuchillo por razones inexplicables. Un par de ellos asaltaron la bodega y comieron y bebieron todo lo que pudieron. Algunos rezaban y lloraban, mientras yo deambulaba por el barco sin saber qué hacer. Tras doblar la esquina del castillete de popa, unos brazos me arrojaron al interior. Todo estaba oscuro y solo pude oír la puerta que se cerraba y era atrancada desde el interior. Sin perder un segundo, los mismos brazos me arrojaron por una trampilla. La caída fue dolorosa, aunque no letal. Ningún hueso se quebró, aunque sí trajeron bastantes moratones como consecuencia. Alguien bajó de un salto a mi lado y velozmente me tapó la boca con su mano. Una voz susurrante me habló al oído. Mantente callado o nos costará caro a ambos. Soy Martín. A pesar del ruido y el caos exterior, nos desplazamos por parte de la bodega en silencio. Sabíamos que en la zona de proa había al menos otros 2 miembros de la tripulación, cantando y emborrachándose. No debíamos alertarles, aunque se hallasen lejos. Fuimos caminando hacia el lateral de estribor. No portábamos luces, por lo que yo iba agarrado al hombro de Martín, que parecía desplazarse viendo en la oscuridad. Tras unos metros de recorrido, Martín se paró de improviso y me colocó su mano en mi boca de nuevo. El mensaje estaba claro. Debía mantenerme callado, pasase lo que pasase. Una luz tenue se encendió de repente. Era Martín, portando un viejo quinqué de aceite.
lo había encendido para que yo pudiese ver lo que iba a hacer. Me indicó que le ayudase a mover unas cajas de madera que estaban vacías. Tras apartarlas, vi un enorme bulto tapado por un trozo de tela desgastado que ya de poco podría servir. Martín se acercó y tiró la tela para revelarme lo que había debajo. Era una balsa casera, construida con restos de madera de aquí y de allá. Encima había un fardo bien cerrado. Sin duda, se trataba de algunas provisiones. Este era mi plan de fuga. Estaba esperando la siguiente borrachera para sacar esto a cubierta y lanzarme al mar. Sé que es una empresa peligrosa, pero peor sería permanecer en este barco a merced de un grupo de crueles marineros y un capitán sin escrúpulos. Al terminar su frase, escupió en el suelo con desprecio. El fardo contiene todas aquellas comidas que me has ido trayendo para que no desfalleciese, más alguna cosa que he ido sustrayendo discretamente. Bueno, lo único que no he conservado era el ron que me traías. Con algo tenía que matar el cansancio y la desesperación. Las palabras de Martín me maravillaban. Estaba claro que el muchacho tenía madera de superviviente. Demostraba un coraje que pocos chicos de su edad siquiera atisbaban a poseer. Valiente Martín, hice bien en salvarlo del alfanje de Bardés. Pensarme a irme solo, porque no sabía hasta qué punto podía confiar en ti. Quizás me salvases porque me vieses utilidad, porque te desperté un verdadero aprecio, o quizás tengas alguna razón oculta. Pero bueno, ya da igual. A situaciones desesperadas, soluciones iguales. Ambos cabemos en la balsa y si racionamos las provisiones podremos sobrevivir algunos días. Porque tú quieres abandonar el azote, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero si subimos arriba con la balsa, tendremos que pelear con... Una inteligente sonrisa repleta de dientes asomó el rostro de Martín. Era evidente que él ya había pensado en ello. Se agachó y del lado del fardo de suministros sacó 2 pequeñas hachas de mano. Por un momento pensé que aquel alocado muchacho me proponía que saliésemos fuera para cometer una matanza. Pero no, sin dejar de sonreír, señaló a su hacha y después a la pared de madera justo al lado nuestra. Pero si abrimos una vía de agua tan grande, esto se irá a pique en pocos minutos, un par de horas como mucho. Martín abandonó su sonrisa y adquirió un gesto serio. Se encogió de hombros y comenzó a romper la pared a hachazos. Dándome cuenta que el muchacho saldría de aquel barco, pasase lo que pasase, comencé a ayudarle a agrandar el hueco, lo justo para que cupiese por allí la balsa. Mientras nos alejamos, la tormenta amainaba. Lo que no cesaba era el progresivo hundimiento del azote de su majestad. Desde donde estábamos, oíamos débilmente los gritos de la tripulación, seguramente maldiciéndonos, o, quizá, echándose la culpa unos a otros. Poco a poco, el barco se fue hundiendo, hasta que no quedó nada a la vista. Quizá permaneció a flote algún resto del navío o alguna persona, pero la distancia y la oscuridad nos impidieron verlo. Lamentaba haber perdido a algunos buenos colegas en el naufragio del azote, pero era consciente de que no podían haber sido salvados, no al menos de la manera que Martín y yo lo hicimos. El muchacho se ha comportado como si realmente fuese mi propio hermano. ¿Sería posible que algo del alma del difunto estuviese dentro del cuerpo de Martín? No podía saberlo. Además, deseché rápidamente esa idea. Yo nunca he creído en espectros, almas errantes ni en cuentos de viejas. Permanecimos varios días a la deriva, sin ver tierra ni ninguna otra embarcación. Tampoco vimos animales tales como pájaros o peces de los que nadan cerca de la superficie. Es como si la tormenta nos hubiese transportado a un lugar apartado.
El mar estuvo completamente en calma y los días fueron soleados, quizá demasiado. Las provisiones eran escasas y no tardamos en tener que racionarlas. Los intentos de pescar cualquier pez fueron del todo infructuosos. No disponíamos de equipos adecuados y aquella zona del mar en la que nos encontrábamos parecía completamente carente de vida. El sol cada vez nos castigaba más y las noches se fueron volviendo cada vez más frías. A pesar del sabio racionamiento de las provisiones, llegó el día en que comimos nuestro último pedazo de carne seca. El agua del que disponíamos tampoco iba a durar mucho más. Llevábamos ya 4 días sin consumir alimentos. El agua también se nos había acabado. Sobrevivíamos con los pequeños sorbos del agua que obteníamos mediante un complicado proceso de evaporación y condensación, del que obteníamos muy poca cantidad. Pasada la semana sin alimentos, ya optamos por abandonar la idea de intentar pescar algo. Solo conseguíamos agotarnos absurdamente, consumiendo las pocas energías que teníamos. Optamos por tratar de no movernos, como no fuese para expulsar algún residuo al mar. Tras 10 días, noté que Martín no paraba de temblar. Pareciese que hubiese sido poseído por alguna fiebre maligna. Recordando lo sucedido a mi añorado hermano, me acerqué a él. Deliraba un poco. Solo decía 2 palabras: comida, agua. No parecía enfermo, pero sí exhausto. Estaba claro que aquel muchacho se encontraba a las puertas de la muerte. Yo estaba más acostumbrado que él a las penurias, así que decidí tomar una medida drástica. Cogí el cuchillo que llevábamos y me hice un corte en uno de los brazos, del que comenzó a brotar un hilo de sangre. Acerqué la herida a la boca de Martín, que comenzó a succionar como un niño pequeño. Dos días después, la situación no pareció mejorar. La sangre que le ofrecía Martín debió haberle recuperado un poco. Ya no temblaba y permanecía despierto, pero era consciente que era cuestión de tiempo que volviese a debilitarse. Yo, por mi parte, no podía ofrecerle más sangre de nuevo. Era probable que otra pérdida me produjese a mí mismo la muerte. Tras otros 2 días de calor insoportable, el atardecer comenzó. La temperatura comenzó a bajar y no dudamos en taparnos con nuestras mantas para combatir el cruel frío que se avecinaba. Llevábamos ya varios días sin dirigirnos la palabra. Solo nos dedicamos fugaces miradas. No teníamos mucho más que decirnos y suponía un gasto de energía que no podíamos asumir. La tarde del día siguiente, el horror vino a hacer su aparición. A unos pocos metros nuestros comenzó a removerse el agua, como formando un pequeño remolino. Me quedé perplejo, ya que el mar llevaba muchos días en completa calma, como una balsa de aceite. Del remolino comenzó a surgir una terrible figura. Un ser con piel escamosa, poderosos músculos y con cola de pez en vez de piernas. Su piel brillaba de forma antinatural. Mientras emergía, mantenía la cabeza agachada, pero cuando todo él emergió, fijó su mirada en mí. Su faz era totalmente horripilante.
Una boca repleta de dientes provocaba completo pavor, y sus ojos, fríos y acuosos, se clavaron en los míos, como tratando de enviarme un mensaje. Luchando por no caer en la locura, quedé petrificado delante de aquel ser marino, fruto de la peor pesadilla de una mente enloquecida. Tras unos segundos en los que nada sucedió, el ser comenzó a mirarnos alternamente, a nosotros y a la balsa, arriba y abajo, de forma pausada. Terminó clavándome la mirada y alzando su poderoso brazo lleno de pústulas y escamas, colocando su mano hacia mí en forma de petición. Así permaneció un rato, sin mover su poderoso cuerpo, solo volviendo al anterior ritual de mirarnos a nosotros y a nuestra precaria balsa alternamente y sin cesar. Capté el mensaje de inmediato. Aquel ser estaba pidiendo un tributo. Uno de nosotros debía ser entregado, o el monstruo hundiría nuestro frágil navío. Comencé a sudar copiosamente y me dirigí hacia Martín, que parecía no haberse dado cuenta de nada. ¡Martín! ¡Martín! El muchacho giró su cabeza con expresión de rareza. Me miró a mí y miró al mar por si algo había pasado. Pero no. Él no era capaz de ver aquel terrible ser. Pero estaba allí, exigiendo su terrible tributo. Mi cuerpo pareció tomar vida propia y violentamente agarré al muchacho y lo arrojé al agua, cerca de donde estaba el terrible monstruo. Traté de taparme los ojos para no ver cómo era devorado por aquellas terribles fauces, pero estaba petrificado. Mis manos no se movieron. Estaba condenado a ver morir a mi hermano, cubierto de sangre, ¡otra vez! Maldita sea, John, me has puesto perdido. ¿Qué demonios te pasa? Martín se sacudía el agua y arrugaba su ropa intentando escurrirla. Tras haberlo lanzado al agua, el horror permaneció quieto. En ningún momento se dirigió al muchacho para devorarlo. Se limitó a ver cómo volvía a subirse a la balsa. Ahora había vuelto a su anterior ritual de miradas, con su mano adelantada, exigiendo su tributo. ¡Hijo de puta! Me has puesto chorreando, con el frío que va a hacer dentro de un rato. Notando que no le respondía, ya que solo tenía ojos para aquel ser, Martín pasó muy cerca de mí y chocó su hombro con el mío, en señal de desprecio. Refunfuñando, cogió su manta, se hizo un ovillo e intentó dormir. El horror marino fijó su mirada en mí y cambió su rictus. De la serenidad anterior pasó a mostrar un gesto de enfado. Su afilada lengua comenzó a recorrer nerviosamente sus afilados dientes. Tenía hambre y no estaba dispuesto a esperar mucho más. Si no tomaba una determinación, ambos iríamos al fondo del mar. Sus poderosos brazos eran capaces de convertir nuestra precaria balsa en pedazos en pocos segundos. El miedo me subyugó. Un velo de color rojo sangre inundó mi cerebro. Con una fuerza y velocidad impropias de la situación, me dirigí hacia Martín y le quité la manta. Lo levanté como si fuese un tierno infante y lo volví a arrojar al agua, en dirección al monstruo, con la esperanza de que éste lo agarrase
y se lo llevase con él al fondo de aquel maldito mar. Pero el ser escamoso volvió a permanecer impávido, mirándome fijamente. Martín emergió y comenzó a nadar hacia la balsa con un gesto entre sorpresa y enfado. Yo me arrodillé al borde y le acerqué mi mano en gesto de ayuda. Cuando el muchacho estuvo cerca de la balsa, alargó su brazo para recibir auxilio. Yo, sin dudarlo, lo agarré y le acerqué hacia mí. El horror comenzó un lento avance hacia nosotros, o al menos eso me pareció notar. Sin dudarlo, agarré de la cabeza a Martín y volví a sumergirlo. Él empezó a luchar con sus escasas fuerzas para intentar emerger, pero mi posición favorable y mi mayor fuerza hicieron inútiles sus esfuerzos. Al poco rato dejó de luchar y comenzó a hundirse en aquellas aguas de pesadilla. Durante unos segundos lo vi descender, como si una extraña fuerza tirase de él hacia abajo. El monstruo pareció satisfecho. Debajo suya comenzó a formarse un remolino, que se lo fue tragando poco a poco, mientras el malvado ser no dejaba de mirarme, con aquella mirada blanquecina, como de pez muerto hacía días. El mar quedó completamente en calma. Agarré mi manta e intenté dormir, cosa que no conseguí nunca más. Ya he perdido la cuenta de los días que llevo aquí. Tampoco sé cuánto llevo sin comer, ni beber, ni dormir. Ya solo permanezco tumbado, día y noche, mirando el mar, temiendo que el monstruo venga por mí, para devorarme con aquellos terribles y afilados dientes. He pensado mucho en mi hermano Martín, en que podía haber hecho las cosas de otra manera, pero siempre me justifico en aquel horror que sentí. Siempre acabo preguntándome por qué él no veía al monstruo, y me siento un poco mejor, ya que murió sin tener que ver aquellos ojos vacíos y aquellos afilados dientes. Llevo un par de días divisando una mancha a lo lejos. Me voy acercando hacia ella. Ya estoy lo bastante cerca para notar que es tierra. Sobre ella se ve una extraña ciudad, con una extraña fisonomía, como realizada por manos no humanas, y está cubierta de algas por todas partes. Un extraño canto parece provenir de sus muros. Cada vez que suena, me tapo la cabeza con la manta para intentar no oírlo. La Tempestad, de Alex M. Saponi. Narración: Alex M. Saponi, José Ceballos y David Martínez. Edición y sonido: Gonzalo Merat.